¿Cómo estamos, hermano? Bendecidos. Bendecidos. Hermano Lulín, ¿cómo estás? Bendecido. Con frío. Hermano Pedro, ¿cómo estás? Bendecido, hermano. Gracias. Hermano Antelmo, ¿cómo estás? Bendecido. Sí, hermana, falta una donceguita, hermana Jiré, nuestra levita, que ya empieza a hacer sus pininos cantando, sin gozo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermanita? Bien. ¿Vas a cantar? Sí. ¿Vas a cantar fuerte? Sí. ¿Con el hermano Antelmo? Sí. Bueno, muy bien. Vamos a inclinar nuestro rostro antes de empezar. Vamos a pedir a Dios que haga manifiesto su poder. Amén. Henos aquí, Padre. Henos aquí, amado y precioso Jesús. Henos aquí, amado y tierno Espíritu Santo. Padre del cielo y de la tierra y todo lo que en ella habita. Hoy te damos las gracias, la honra y la gloria porque tuya es, Señor eterno, y te pertenece. Rogándote que tú hagas manifiesto tu poder y tu presencia, Señor eterno, esté en cada uno de tus hijos y aún de los que no te conocen, Padre, porque hoy te conocerán, bendito Dios. Incrusta, sella y dale permanencia a tu palabra, Padre, tu alabanza, la adoración, lo que ofrendamos como un holocausto, y porque somos holocausto y somos ofrenda para tu presencia y tu nariz, mi Señor eterno. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a los que se conectan, a los que nos están viendo en el culto. Son bienvenidos mucha gente que sigue la página de aquí, de esta zona, de Cotlán Izcalli, de igual manera, pues son todos bienvenidos. Los que gustan venir al culto. No es una iglesia, mucha gente piensa que es una iglesia, y realmente no es una iglesia. Es un ministerio, y no, y son todos bienvenidos. A veces la gente cuando nos pregunta, están muy efusivos y emocionados, y nos hacen faena, y qué bonito canta, qué bonito enseña el hermano el pastor, a mi papá, qué bonito todo lo que dicen, ¿dónde está su iglesia? No es una iglesia. ¿Cómo que no es una iglesia? Es una casa, es un hogar, somos un ministerio, pero ¿dónde están? Ya cuando se les empieza a decir, como que se desinflan. Entonces esperan multitud, esperan reconocimiento de una iglesia, de una denominación, y realmente pues no es lo que hace la presencia de Dios, sino el contenido, lo de dentro. Entonces mucha gente nos pregunta, y somos un ministerio, y nos dicen, nos prometen, y hasta nos perjuran y nos juran, vamos a ir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca vienen. ¿Por qué? Porque esperan multitudes. Y acuérdense que el Señor siempre se glorifica en los pequeños detalles, ¿verdad? Esos pequeños detallitos son los que hacen las grandes cosas. Y si lo analizamos, tiene razón. Si ustedes hacen una obra grande, y la hacen amadas a la y se va, no funciona. Pero si ustedes desde el principio, los detallitos son los que hacen fuerte o poderoso o resistente, o todo lo que hagamos, porque es lo pequeñito. ¿Amén? Abre la escritura en Primera de Juan. Estamos leyendo el libro de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 5. Y dice así el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio. ¿Qué dice? Porque son, ¿qué, hermano Antelmo? Hermano Pedro, hermano Aludín. Tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Para los que dicen que no hay Trinidad, aquí dice, porque dice tres, amén. Dice, son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Gloria a Dios, dice. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y esos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios
le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes, que crean en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y esa es la confianza que tenemos en Él, porque si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo, ¿qué dice? El maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice, hijitos, guardaos de los, ¿qué dice? Ídolos. Amén. Qué buena palabra, hermano Antelmo. Vamos a entonar, vamos a cantar, a mí me gusta a veces repetir la alabanza, a veces porque pues, tenemos algunos detalles, algunas fallas, pero a veces porque nos gusta entonar la alabanza una vez más. Porque nuestro placer es alabar a Dios y glorificarlo. Porque dice que hay muchas formas de alabar su nombre. Y a veces, digo, no siempre será así, pero a veces repetimos, cuando estamos alabando a Dios en nuestra mente, repetimos un canto y uno otro de alguno, pero Se nos queda toda la semana. se nos queda y estamos ahí alabando, y yo creo que es bueno, ¿eh? Gloria a Dios por ello. Amén. Dice, gracias Señor. Amén. 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. No me estoy cotorreando. 1, 2, 3, 4. Gracias
escucharte. Y me deleito en cada sonido, en cada frase de tu lindo espíritu. Gracias Señor, porque estás conmigo. Eliges las almas que deben seguirte. Gracias Señor, porque puedo seguirte. Gracias Señor, porque me escogiste. Gracias Señor, porque tocas las fibras más íntimas de mi alma y las transformas en algo sensibles. Corazones de piedra los vuelves en carne. Gracias Señor, Gracias Señor, que puedo ser. aleluya. Gracias Señor, porque me escogiste. Y me deleito en cada sonido, en cada frase de tu lindo espíritu. Gracias Señor, Porque estás conmigo. Eliges las almas que deben seguirte. Gracias Señor, porque puedo servirte. Gracias Señor, porque me escogiste. Recuerda ser agradecido siempre con el Señor. Vivir en constante y continua gratitud a Él por su misericordia, por su don inefable, por su gracia inefable en tu vida. Una última vez, gracias Señor por la oportunidad de estar en tu iglesia alabándote. Gracias Señor porque una vez más por tu palabra puedo escucharte. Y me deleito en cada sonido, en cada frase de tu lindo espíritu. Gracias Señor, porque estás conmigo. Eliges las almas que deben seguirte. Gracias Señor, porque puedo servirte. Gracias Señor, porque me escogiste. Dile gracias Señor. Gracias Señor, porque tocas las fibras más íntimas de mi alma y las transformas en algo sensibles. Corazones de piedra los vuelves en carne. Y me deleito en cada sonido, en cada frase de tu lindo espíritu. Gracias Señor, porque estás conmigo. Eliges las almas que deben seguirte. Gracias Señor, porque puedo servirte. Gracias Señor, porque me escogiste. Eliges las almas que deben servirte. Gracias Señor, porque puedo seguirte. Gracias Señor, porque me escogiste.
Este canto dice, el poderoso de Israel. ¿Cuántos creen que Él es el poderoso de Israel? Amén. ¿Cuántos creen que Él es el poderoso? Amén. Gloria a Dios. Hermana Ludín, ¿tú crees que Él es el poderoso? Amén. ¿Sí o no es poderoso? Sí, poderoso. ¿Tu hermanita Yire? ¿Crees que Dios es poderoso? ¿Sí? ¿Entonces vas a cantarle? ¿Vas a alabarle? Vamos a alabarle. Gloria al Señor. Aleluya. En alguna ocasión vi a un grupo de israelitas cantando este canto. Escucha, este canto es emblemático aún en el pueblo de Israel. ¿Sabían eso? Amén. Gloria al Señor. Vamos a gozarnos, a regocijarnos con Él, con el Señor, con este canto. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Yahweh. Celebraremos su poder. ¡Hey! Alégrate, gloria al Señor, porque Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Tu voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Tu voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. ¿Quién lo cree? El poderoso de Israel. Tu voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Que va con la flauta al monte de Yahweh, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel. Gózate, el poderoso de Israel. Alégrate, lánzale al Señor, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Yahweh, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, como de la espada alzará, la lengua de los mudos sacará, porque es el poderoso de Israel. Alégrate, alégrate, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y verán, los oídos de los sordos oirán. El lobo saltará, con el alma alzará, la lengua de
ojos. Tú eres lo más grande, No hay cosa más bella y linda que alabar a Dios. lo más precioso, lo más grande y bello. ¿Qué hay en esta tierra más valioso, más hermoso que adorarte? Dios del cielo y de la tierra, soberano de toda creación, soberano de toda criatura. A tus pies, Señor, reconociendo tu soberanía, tu grandeza, lo más grande y bello de mi vida es alabarte. Lo más grande y bello de mi vida es alabarte. Yo quiero alabarte más, yo quiero alabarte más. Lo más grande y bello de mi vida es alabarte. Dile una vez más. Lo más grande y bello de mi vida es alabarte. Lo más grande y bello de mi vida es alabarte. Yo quiero alabarte más, yo quiero alabarte más. Una vez más, lo más grande y bello. Lo más grande y bello de mi vida es adorarte. Levanta tu voz. Lo más grande y bello de mi vida es adorarte. Yo quiero adorarte más, yo quiero adorarte más. Lo más grande y bello de mi vida es adorarte. Una vez más. Lo más grande y bello de mi vida es amarte. Lo más grande y bello de mi vida es amarte. Yo quiero amarte más, yo quiero amarte más. Lo más grande y bello de mi vida es amarte. ¿Quieres decírselo una vez más? Pero díselo no solo de labios, tampoco se lo digas de corazón. Díselo con tu espíritu, díselo con tu alma, con tu espíritu, con todo tu ser. Espíritu
espíritu, alma y cuerpo, dile que lo más grande y bello es amarlo. Lo más grande y bello de mi vida es amarte. Lo más grande y bello de mi vida es amarte. Yo quiero amarte más, yo quiero amarte más. Lo más grande y bello de mi vida es amarte. Lo más grande y bello de mi vida es amarte. Lo más grande y bello de mi vida es amarte. Yo quiero amarte más, yo quiero amarte más. Lo más grande y bello de mi vida es amarte. Te adoramos, precioso Dios. Te adoramos porque tú eres el motivo de nuestra alabanza. Eres el motivo de nuestra adoración. Y rendidos a tus pies, te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Te reconocemos, mi Señor, como el soberano de nuestra vida. Te reconocemos como el Dios único y verdadero, porque fuera de ti no hay nadie más, porque fuera de ti no hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Tierra seca y árida, donde no haya Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. En tierra seca y árida, donde no haya agua. Dile una vez más, Dios, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. En tierra seca y árida, donde no haya deleítate en su presencia, deleítate en Él, porque en su presencia hay plenitud de gozo, porque en su presencia hay delicias, a su diestra por
delicias en su presencia, porque es delicioso estar en su presencia. Deleítate, deleítate, haz tuya esta canción, porque Él es el agua viva que sacia tu sed, esa sed que proviene del interior, que solo puede ser saciada con su presencia, porque Él es el agua viva que sacia toda sed. Él es el agua viva en esa tierra seca y árida donde no hay agua. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré en tierra seca y árida donde no haya agua. Gracias por saciar nuestra sed. Gracias por dejarnos estar a tus pies, Señor. Gracias por Una vez más buscamos tu rostro, Señor. por elegir En tierra seca y árida, Señor eterno, donde no hay agua. Gracias por Donde hay sequía, donde hay huesos elegirnos muertos, mi para Señor seguirte, eterno. para servirte. Porque temprano te buscaremos, mi Señor. Bendito eres Dios. Gracias, Padre del cielo y de la tierra. Aleluya, Padre. Amén. Vamos a darle paso a la palabra. Adelante, hermano Tomás. Adelante. Ya se va la joyita a su clasecita. Gloria al Señor. Y nos gozamos, nos regocijamos en Dios, porque Él es el motivo de nuestra alabanza, Él es el motivo de nuestro canto, Él es el motivo de nuestra adoración, Él es el motivo, la razón, la circunstancia, Él es el tiempo, el lugar, la situación, la circunstancia, ¿cierto? Amén. En todo tiempo, en todo lugar, en toda situación, en toda circunstancia, nosotros siempre debemos alabar a Dios. Gloria a Dios. Así nos estemos arrastrando. Recordaba Dios me recordó en la semana una palabra muy importante que dice que un obrero siempre será ¿qué? Un asalariado.
escucha esto, porque es importante, tiene que ver con nuestra consagración, con nuestra entrega. Hay unos sentidos espirituales que Dios les llama sentido de pertenencia a Él, pero también el sentido de compromiso hacia Dios. Escucha, hay un sentido espiritual que se llama sentido de ¿qué? De pertenencia a Dios. Y está un sentido espiritual que Él lo llama sentido de compromiso a Dios. ¿Recuerdan? Amén. Y está en la Escritura. Dice que suyos somos ovejas, ¿qué? De su prado. De su prado. Lo dice. Dice, ustedes hombres son, pero son ovejas de mi prado. Y dice que debemos comprometernos, ¿con quién? ¿Con el hombre? Con Dios. Con Dios. Entonces, escucha, cuando ores, cuando Dios te recuerde esto, pídele a Dios que te recuerde todas las cosas. Dile, Señor, despierta, aviva, aumenta, abre estos sentidos espirituales. El sentido de pertenencia a ti y el sentido de compromiso hacia ti. Amén. Amén. Porque en base a eso tú podrás entender que le pertenecemos a Dios. Tú le perteneces a Dios. Tu vida es de Dios. Tu vida está en sus manos. Él nos da el aliento. Él nos da el aire. Él es el aire, Él es el viento, Él es la brisa. ¿Cierto, hermano Elliot? ¿Recuerdas? Él es el aire, Casani. Él es el viento. Es el susurro. Él es el susurro. Él es, ¿qué? La brisa. Él es el agua. Él es el gran yo soy. Él es el que te sustenta, el que te sostiene. Si Él retira su hálito, si Él retira su aliento, solo dejas de ser. ¿Me explico? Cuando Él retira su hálito, cuando Él retira el aliento de un ser vivo, solo dejamos de ser. Plantas, animales, seres humanos. Por eso es importante que sepas que debes estar comprometido con Él, porque eres de su pertenencia, le perteneces a Dios. Aunque tú estés militando en las filas del enemigo, tú le perteneces a Dios. Si el enemigo le pertenece también, ¿o no? No, hermano. Sí, porque es su creación. Es su creación. En la semana leí unas contiendas por ahí de ciertos hombres pseudocristianos, ministros, que cuestionan a Dios y le dicen, ¿cómo es posible que un Dios bueno, un Dios, pero Él no es un Dios, Él es el Dios? Pero así lo dicen ellos. Y se dicen evangélicos. ¿Cómo es posible que un Dios bueno haya creado un ser malo? Esas cosas, esas preguntas no se las hagan entre humanos. Háganselas a Dios. Y ya verán lo que les contestan. Y ahí está, en la Escritura. Ahí está en la Escritura. Está la respuesta. Él no lo hizo malo. Se hizo malo el diablo. Pero es que surge la pregunta. ¿Y la maldad? ¿De dónde surgió? De la soberbia de Satanás. Pero ¿de dónde surgió la soberbia de Satanás? ¿Verdad que? ¿Entienden a qué me refiero? Esto es más allá. De la soberanía de Dios. Esto tiene que ver con la soberanía de Dios. Por eso Pablo le dijo a los romanos, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que cuestiones a Dios? ¿Qué?
¿Acaso no tiene autoridad el alfarero sobre el barro? ¿Acaso la vasija le dirá al alfarero, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me hiciste así? ¿O qué? ¿Tú aconsejaste al Espíritu Santo para hacer lo que hizo? ¿No dice así la Escritura? ¿Quién le aconsejó o le ordenó diciéndole, haz esto o haz aquello? No. ¿Él es qué? Él no es solo rey. Si un rey es soberano, imagínense el Dios que hizo los reyes. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Henos aquí, amado Elohim, alimentándonos con tu palabra, precioso Dios. Amado Padre, Esperando el agua viva para saciar nuestra sed. Esperando el pan vivo para saciar nuestra hambre. Esperando el vino nuevo para embriagarnos de tu presencia. Esperando la sal para que nuestra vida tenga sabor y tenga sazón, precioso Dios. Esperando la miel para que nuestra vida tenga dulzura. La dulzura de tu presencia, hermoso Dios, qué bello eres. Nos gozamos, nos regocijamos, Señor. No hay palabras para expresar lo que nos hace sentir, porque a final de cuentas produces en nosotros el querer y el hacer. Y está escrito, Señor, ya lo dijiste, que tú dispones nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para clamar, para buscarte, para glorificarte, Señor, para así de esta manera hacer atento tu oído, precioso Señor, porque tu oído está inclinado para escuchar la voz de tus hijos, de tu pueblo. Señor, hay cosas que van más allá para nosotros de nuestra perspectiva, porque es tu perspectiva divina, mi Señor, y lo que tú haces, cómo lo haces, lo que tú has hecho, cómo lo hiciste, lo que tú harás y cómo lo harás, Señor, nosotros jamás lo entenderemos, porque tú eres el mar de cosas maravillosas, de cosas esplendorosas, inefables, preciosas, maravillosas, que nadie conocemos, Señor. Solo un poco de lo que tú nos revelas, porque lo que vemos, lo que palpamos, lo que sentimos, lo que sabemos, Señor, es lo que a ti te place mostrarle a tus criaturas. Y si hay alguien, Señor, que dice que alcanzó la sabiduría, si hay alguien que dice, que pregona, que es sabio y fuerte entre los hombres, Señor, es que no sabe nada, porque tú dices que el que cree saber algo, no sabiendo nada, hágase ignorante, para que sepa algo. Señor, gracias, gracias por ello. Te alabamos, te bendecimos hoy, rogando como siempre, Dios, que abras, que avives, que aumentes, que despiertes, mi Señor, los sentidos espirituales en tus almas. Que hoy tu palabra corra veloz y sea glorificada y no vuelva a ti vacía, Señor, sino que tú la prosperes en aquello para lo que hoy le envías, bendito Señor, y que esa palabra, cual preciosa semilla, la siembres en buena tierra, la siembres en tierra fértil, en tierra próspera, Señor. Pero también la siembres en tierra seca, árida, estéril, en valles de huesos secos, donde no hay agua, donde no hay vida, y tú la hagas germinar, la hagas enraizar, bendito Dios,
la hagas crecer y la hagas dar fruto abundante y permanente y la incrustes, Padre Santo, y le pongas tu sello y le des tu permanencia en el espíritu humano, más allá del corazón, más allá del alma, precioso Dios, más allá de la mente, y la confirmes dándole cumplimiento y ejecutándola, Señor, por causa de esas almas, hijos y no hijos, que dudan, que cuestionan, aquellos que no creen y aquellos, Señor, que aún sabiendo que tú hablas, aún sabiendo que es tu palabra viva y eficaz, se rebelan, Señor, porque rechazan el gobierno del Altísimo, porque pretenden apacentarse a sí mismos, rechazando tu gobierno, Señor. Honra y gloria y alabanza tuya son, te pertenecen, amado Señor. Amén. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. Bien, seguimos con el tema dones, ministerios, operaciones. ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Para qué son? ¿De quién son? Etcétera. Esto recordando siempre que es solo para sabios y para entendidos, ¿cierto, Casani? Amén. No es para ignorantes, tampoco es para necios, tampoco es para contenciosos, que de esos, sobre todo de los contenciosos y de los rencillosos, casi no hay en el pueblo de Dios. ¿Cierto, Casani? ¿Cierto, hermano Elliot? Casi no hay contenciosos, casi no hay rencillosos en el pueblo de Dios. Hay muchos que se la pasan peleando, contendiendo con la palabra de Dios y siendo y provocando motivo, dando motivo para que la palabra de Dios sea blasfemada, sea vituperada. Y escucha, la palabra de Dios, sí, conforme a la profecía, debe ser blasfemada, debe ser vituperada, debe ser encarnecida. Sí, porque esa es, aunque ustedes no lo crean, esa es la voluntad de Dios, porque de otra manera, ¿cómo podría cumplirse su palabra, Casani? Así es. ¿Cómo podría cumplirse su palabra? ¿Cómo podrían cumplirse las profecías si su palabra no fuera blasfemada, si su palabra no fuera vituperada, si su palabra no fuera pisoteada? Puesta en duda. Puesta en duda, cuestionada, polemizada. Sí, esa es la palabra profética. Tiene que ser así para que se cumpla. Pero algo importante, y escucha bien, jamás debe serlo por sus propios hijos. Cuando Dios nos dijo esto, mi palabra tiene que ser blasfemada, pero no por mis hijos. Señor, pero si tú les llamas tus hijos a todos los que te han recibido, y le pregunté, y esto es algo que le pregunté por años a Dios, explícamelo, Señor, hay cosas que no entiendo. Tal vez muchos de ustedes digan, es que hermano, tú le buscas donde no hay, pero sí hay, y hay mucho, porque la palabra de Dios esconde muchas cosas. La palabra de Dios no es de interpretación privada. Implica cosas que jamás en nuestra vida podríamos siquiera imaginarnos. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué? Y te enseñaré cosas grandes, ocultas, Jeremías 3:33. que tú no conoces. Porque Dios dice, yo soy el mar de cosas maravillosas,
de cosas grandes, de cosas inefables que nadie conoce. ¿Te imaginas el mar? Lleno, inmenso, el mar. Él lo expresa como el mar, porque Dios usa el lenguaje humano para darse a conocer, para expresar a los humanos, a sus criaturas. ¿Me estoy explicando? Pero Él es más que el mar. Infinita y eternamente más que el mar. Pero Él lo dice, soy el mar de misterios. El mar de misterios, el mar de cosas inefables. Le pregunté, para empezar, la palabra inefable, ¿qué significa? Les dije una ocasión, en varias ocasiones, la palabra inefable significa lo que no se puede expresar con palabras. Eso significa, cuando tú encuentras la palabra inefable en la Escritura, se refiere a que es algo que no se puede expresar con ningún lenguaje. Inefable. Por eso se dice que Dios es ¿qué? Inefable. No se puede expresar. Lo que vemos, lo que conocemos, lo que palpamos, lo que sentimos, es lo que Dios nos permite. Nada más. Señor, explícamelo. Explícamelo. ¿A qué te referiste cuando dijiste que tu palabra tiene que ser blasfemada, tiene que ser vituperada, tiene que ser escarnecida, tiene que ser pisoteada, tiene que ser burlada, tiene que ser... ¿Cómo lo podría expresar, Casani? ¿Burlada? Hay muchas cosas que hoy los supuestos hijos de Dios, y esa fue la respuesta. Los supuestos hijos de Dios, Pedro. Aunque Él les llama mis hijos, yo he escuchado en profecía que Dios le ha dicho hijo mío o hija mía a personas que no lo conocen. Escucha, no estoy diciendo que todos somos hijos de Dios, que quede claro, ¿de acuerdo? No tuerzan la explicación. Todos somos criaturas de Dios. Somos criaturas de Dios, pero a final de cuentas dice, todos somos ¿qué? Almas para Dios. Escucha, esto es importante. Cuando en el libro de Job dice que todos los hijos de Dios se presentaron ante él. ¿Y qué dice? Entre los cuales iba ¿quién? Hermano Elio. Todos los hijos de Dios se presentaron ante él, entre los cuales iba ¿quién? Satanás. Satanás. Aleluya. Ahí se los dejo de tarea, Casani. ¿Aún Satanás es hijo de Dios? ¿Pero en qué sentido? Porque ¿En qué sentido él le llama hijo? Porque lo creó. ¿Sí se dan cuenta? ¿Mandé? Sí, porque es su creación. ¿Sí se dan cuenta a qué me refiero? ¿Están entendiendo, están discerniendo lo que se está diciendo aquí? Mas no es su hijo por fe. No es su hijo por fe. Hermano, hablando de la fe, tú dices que crees, bien haces. También los demonios, ¿qué? Creen y Pero tiemblan. no le obedecen. Ahí está la Pero Dios les da órdenes. Ellos no pueden hacer nada que Dios no les permita o no les mande. Sin su autorización. Son desobedientes, sí. Pero si Dios les da una orden, les guste o no, Se tienen que la alinear. cumplen. ¿De qué manera Dios los obliga? No lo sabemos. Volvemos a la soberanía. Sí me explico. Igual con Satanás. Satanás es desobediente, pero tiene que obedecer a Dios. Ay, estas puras contradicciones, hermano Pedro. Son puras contradicciones. Parece que dices tonteras. Sí. Allá en Honduras, ¿cómo le dicen a las tarugadas que se dicen? Tonteras.
tonteras. Bueno, así la hermana Ludín le ha escuchado, ella le ha explicado a la pequeña Jiré cuando hace algo mal o cuando ve, por ejemplo, en un video, ve algo que no es bueno espiritualmente hablando, videos, cosas malas, y le dice, no veas tonteras. Entonces la niña ya sabe, eso es tontera, y todo lo que percibe mal, no digas tonteras, eso es una tontera. ¿Sí me explico? Bueno, pero creo que aquellos que son sabios y entendidos, sí lo están recibiendo y sí lo están discerniendo. ¿Por qué Dios le llama hijo aún a Satanás? ¿En qué sentido Dios usa la palabra hijo? Ahí está el detalle, decía uno. Ahí el detalle. ¿En qué sentido le llama hijo a alguien? Ya sea en lo espiritual o ya sea en lo carnal. ¿Entienden por qué les decimos? ¿Y por qué Dios nos enseña que en su palabra va más allá? Por eso hay tanto rencilloso, por eso hay tanto contencioso que dicen que son hijos y que quizá Dios les dice, hijo. Pero no por eso en verdad se comporten como verdaderos hijos de Dios. Y le pregunté, Señor, explícamelo. Mi palabra tiene que ser blasfemada, tiene que ser vituperada, tiene que ser escarnecida, tiene que ser burlada, tiene que ser pisoteada. Dice, pero no por mis propios hijos. ¿Y sabe a qué se refirió? A los que verdaderamente somos sus hijos. En espíritu y en verdad. Porque hoy es fácil decir, es que soy hijo de Dios. Pues tal vez esté escrito ahí, está claro escrito cuando dice que aún los escogidos serán engañados. No ahí, todo el que me dice. Ajá, pero y si hacemos un análisis, ahí dice, aún los escogidos, o sea, todos somos de Dios. Y llama hijos, llamados. Pero dice que aún de esos escogidos serán engañados. ¿sabes? Engañados, sí. Eso puede ser una explicación a que diga que cómo es que decirle hijos a los que no les son fieles. Somos todos nos escogió, estamos escogidos en un rebaño o en un núcleo. Aquí es núcleo. La palabra clave, Ajá. Los que son fieles. Exacto, pero a todos les llama hijos. Todos son hijos, pero dice, aún sus hijos, dice, aún los escogidos, ¿cómo? Aún los escogidos se han engañado. Entonces quiere decir que somos todos sus hijos en un aspecto espiritual, de los que están sirviéndole a Dios aparentemente, pero de esos Él escoge a los verdaderos hijos. A los fieles. Como si fueran digámoslo así, bastardos. Es que aquí viene, recuerdo, tiene que ver con la cosecha. Tiene que ver con algo importante que Dios me recuerda en este momento. Hace años, un joven que estuvo sirviéndole a Dios, y lo hacía con ganas, con honestidad, con sinceridad. Era un joven que Dios rescató de las drogas, rescató de las calles. El muchacho entró, abrazó el evangelio con un amor tremendo. Oraba, ayunaba, etc. Pero como siempre, nunca falta por esto o por aquello, el muchacho se alejó de Dios. Andando en la calle, lo mataron, lo cosieron a balazos, y en el sepelio, durante todo ese tiempo, obviamente, Dios lo estuvo, ¿qué? Llamando. Dios lo estuvo llamando. Regresa, regresa, regresa. El muchacho no quiso regresar y sucedió lo que tenía que suceder. Lo mataron. En el velorio, en el sepelio, el pastor clamaba a Dios y le daba gracias a Dios que porque ahora ya ese joven descansaba en los brazos del Señor. El pastor
oraba y predicaba que pues gracias a Dios por habérselo llevado, gracias a Dios porque el muchacho ya había conocido a Dios y que por eso era salvo, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Hay mucha gente que asume que porque conoces de la palabra, son salvos. Ya, aunque se alejen. Salvo, siempre salvo. Dios te perdona los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Han oído esa doctrina? Y eso es un engaño. Porque ese muchacho no se fue con Dios. Conviví con un varón que me platicaba de un ministro que él tuvo, que igual, por esto, por aquello, dejó el ministerio, se alejó de Dios. Yo puedo entender este tipo de personas, escucha, porque yo estuve un tiempo así. Fui ministro y me alejé de Dios. En el camino de Dios no todos son flores. Recuerden que las flores también tienen, ¿qué? Espinas. A este hombre Dios le envió profetas desde temprano y sin cesar. Nunca quiso regresar. Al contrario, él en su rebeldía abrió una cantina, un bar, donde tenía prostitutas, donde tenía de todo el hombre. Y fue un pastor, le estoy diciendo que fue un pastor. Hoy yo sé de pastores que tienen cantinas, que tienen bares, que regentean prostitutas. Sí, pastores. Que se dedican al narcotráfico. Pastores. Al lavado de dinero. Al lavado de dinero. Sobre todo los de la prosperidad. Esa gente no solamente vive de los diezmos, de los ingenuos, de los incautos. Esa gente tiene negocios turbios. Con el narco, con prostitución, con trata de blancas, le llaman, es decir, tráfico de personas. Hay muchos. Muchos no lo creen y dicen, no, estás loco. Eso no es cierto. Son como un pastor, como un ministro, un profeta. Sí, sí los hay. Y hasta venta de armas y órganos. Y estoy hablando de gente famosa, ¿eh? Famosos. Que quizá muchos de ellos tú los conoces. Y que los adoras, los sigues, los defiendes con uñas y ¿qué? Y dientes. Porque los cristianitos hoy defienden a sus líderes con uñas y dientes. Y resulta que un día la iglesia oraba por ese pastor, donde él estuvo pastoreando. Oraba y oraba y oraba. Y esto tiene que ver con dones, ministerios, operaciones. Tal vez tú digas, ¿por qué tiene que ver con el tema? Oh, tiene que ver y mucho. Muchísimo. Mucho. Todo. Y ellos oraban y, obvio, pues, condenaban la conducta de este hombre. ¿Cómo es posible que nuestro pastor esté viviendo así, esté haciendo así, bla, 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 bla? Ya relacionado con maleantes, yo estuve conviviendo con un pastor que lo patearon, otros pastores lo patearon hasta que lo mataron. Lo patearon, hermano Pedro, hasta que lo mataron. Entre varios Caínes mataron a ese Abel. De todo ese grupo de pastores con los que yo conviví, que conocí, él era el más fiel. Pero los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. ¿Por qué Dios hace lo que hace y cómo lo hace? Solo Él lo sabe. Yo apreciaba y aprecio a ese hombre, hace años no lo veo. Lo último que sé de él es que anda en rebeldía, anda perdido. Terrible. Terrible. Pero este varón del que yo les hablo, la iglesia decía, pero ¿cómo? Y como siempre, la iglesia juzgando. Los cristianos espirituales, en vez de clamar, de considerarse a sí mismos, no sea que también sean tentados, criticando hasta que una vez Dios, hablando a través de un varón con el don de profecía, les dijo, oren por él, porque mi siervo es. Oren por él, porque mi siervo es.
Y uno se pone a pensar, ¿cómo es posible, Señor, que tú le llames tu siervo a un hombre que ya anda lejos, que te maldice, que no quiere nada de ti, que da mal testimonio, que está perdido en vicios, perdido en prostitución, en tantas cosas? Solo oren por él, porque mi siervo es. Él volverá a mí, pero oren por él. ¿Y sabe qué pasó? Como la iglesia siempre es muy obediente y no es nada juiciosa, un día a ese hombre lo cosieron a balazos. Pero el Señor había dicho, oren por él, porque mi siervo es. ¿Sabes que de tu oración puede depender la salvación o la perdición de alguien? ¿Sabes eso? Muchas veces nos pasamos criticando, juzgando, condenando, señalando, como lo hicieron conmigo. Cuando Dios me dijo, cuando tú estabas alejado de mí, yo tenía a muchos orando por ti. Yo redarguí a muchos de sus pecados por ti. ¿Sabes? Que la oración de intercesión es un ministerio. La intercesión no solo es un don, es un ministerio. Y es tan grande esto, dice, que si alguien entre ustedes cayó, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nadie sabe la necesidad que hay en una persona que está caída, la necesidad de que alguien ore por ellos, sino el que lo vive. Esos hipócritas fariseos que dicen, ¿es su decisión? ¿Él lo quiso así? Menos problemas, pues que se vaya, ya vendrán otros. Siempre le pregunté a Dios, aún en mi rebeldía, escucha, aún en mi rebeldía le pregunté a Dios varias veces, Señor, ¿hay alguien que esté orando por mí? Nunca me contestó. Esto que les digo me lo dijo hace poco. Me lo dijo hace poco. Y le dije en esos años, Señor, si un día me permites conocer gente que oró por mí, Pedro, pero obviamente Dios no lo hará. Me ha mostrado uno o dos, sí, entre ellos el hermano Marcos, del que siempre estamos aquí hablando, ¿no? Que a veces viene y nos acompaña. Pero, ¿son qué, hermano? Contados, escogidos. Gente como Dios le dijo a Elías, cuando Elías huyó y dijo, Dios, ¿qué haces aquí, Elías? Señor, es que a tus profetas han matado. Solo quedo yo. Dijo, no. Yo me reservé, ¿qué? 7,000. Que no doblaron sus rodillas ante Baal, ni inclinaron su cerviz ante el hombre. Esos son los escogidos. Esos 7,000. De toda una nación pecadora. ¿Cuántos escogidos
crees que hay en el pueblo de Dios? Que supuestamente se cuenta, ¿por qué? Por millones, por millares. ¿Cuántos escogidos habrá ahí? Solo Dios sabe. Exacto. ¿Pero serán qué? Unos cuantos. La palabra de Dios sí tiene que ser blasfemada, pero no por sus verdaderos hijos. Porque un verdadero hijo de Dios no contiende, no hace polémica, no discute, no maldice, no vitupera, no escarnece, No se no burla. pisotea la palabra de Dios, No se burla. no se burla. Un verdadero hijo de Dios. Lo que hace es pedir revelación. ¿Se dan cuenta? Esa es la respuesta a lo que Dios dijo. Mi palabra tiene que ser ¿qué? Blasfemada, vituperada, escarnecida, pisoteada, pero no por mis propios hijos. Los que verdaderamente son sus hijos. Y también tiene que ver con la apostasía todo esto. Por eso, sí, lo que el hermano Elliot, nuestro hermano, mencionó, de entre los escogidos todavía habrá ¿qué? Otra selección. Los que Dios escogió, todavía habrá otra selección. Acá por la sierra, acá por Oaxaca, hace años sucedió un evento muy interesante, hermanos. Estaban los hermanos en la reunión en el templecito, alabando a Dios. En eso llegaron los soldados. Llegaron los soldados ahí y pues se formó el pánico ahí, porque el que los comandaba les dijo, venimos a arrastrar con ustedes, ahora sí, ya les llegó su hora. Y todos ahí en pánico, el pastor, todos. Y les dijo el sargento, el que iba al mando, Que comandaba. les dijo, ahora sí, ya les llegó su hora, cristianitos. El que se diga cristianito que es de veras, pase allá. Y los que no, los que quieran salvar su vida, lléguenle, porque aquí se mueren. ¿Qué cree que pasó? Se quedó el pastor con unos 2 o 3. Todos se fueron huyendo. Claro. Se fueron huyendo. En cuanto salieron, ¿sabe qué hicieron los soldados? Y esto es un testimonio, no es mentira. ¿Saben qué hicieron los soldados? Les dijo a su comandante, cuando todos se fueron, le dijo al pastor, ahora sí, hermano, ya estamos los que debemos estar. Vamos a alabar a Dios. Se quitaron su casaca, dejaron sus armas ahí a un lado y todos a alabar a Dios. Yo, ¿por qué les digo esto? Tal vez nos dé risa. Dios mandó una limpia ahí. Sí, hizo una purga. Hizo una purga. Hizo una purga. Hoy en día, ¿cómo hace falta que haya una purga? Bueno, de hecho, acaba de pasar una purga. ¿Sabe qué es una purga? Una purga le llamamos aquí cuando una persona está enferma del estómago y para sanarlo a veces se les hacen unas purgas, es decir, un lavado de estómago. Y se les dan cosas, en los pueblos les dan que aceite, que no sé qué tantas cosas les dan, y la persona empieza a vomitar y empieza con diarrea, limpiándose. Saca toda la porquería que tenía ahí, lo que le estaba provocando la infección. Y mire que en el pueblo de Dios se necesita una purga, un purgante. Ahora con lo del COVID fue un purgante. El COVID fue un purgante porque se vieron cosas terribles. En un barco, cuando se está hundiendo,
Los primeros que saltan al agua, ¿quiénes son? La rata. Las ratas. Ahora que pasó esto del supuesto COVID, los primeros que corrieron a esconderse en sus casitas, los primeros que andaban con pánico, con temor, con temblor, que no querían salir, hasta la fecha todavía veo a algunos de ellos haciendo lo mismo después de 3 años. Con tapabocas y tapabocas. Sí, son los que se dicen evangélicos, los que se dicen cristianos, los que se dicen hijos de Dios. Le dije, Dios, si esto está pasando con esta tranza de la élite, ¿qué será cuando venga una persecución severa sobre el pueblo de Dios? ¿Dónde están los dones y los ministerios de Dios? Los grandes profetas, evangelistas, los grandes pastores, los grandes apóstoles, los grandes maestros, los grandes profetas estaban escondidos esperando que pasara la pandemia. Pedro, estaban escondidos, no salía, no se sabía de ellos, pidiendo y mandando cuentas bancarias para que fueran y les depositaran el diezmo, diciendo desde sus casitas que les mandaban el diezmo porque necesitaban para vivir, porque no podían salir de sus casas. Estaban como perros apaleados, con la cola entre las patas, escondidos, como ratas. ¿Qué sucedió? En cuanto esto empezó medio a pasar, de pronto empezaron a salir de sus escondrijos, de sus madrigueras, esos grandes apóstoles, Pedro, los grandes profetas, los grandes pastores, los grandes evangelistas, los grandes maestros, y de pronto todos haciendo campañas de sanidad, haciendo campañas de sanidad. ¡Qué vergüenza! ¡Qué burla! ¡Qué escarnio a la palabra de Dios! Usando los dones y los ministerios de Dios. Por eso Dios dice, cuando yo les doy armas para pelear contra mi enemigo, yo les doy los recursos, les doy las armas y ustedes van y así como las reciben, van y se las dan en las manos a mi enemigo para que las use contra mí. ¿O me equivoco? Pero ahí está el pueblo de Dios siguiendo a esos grandes siervos de Dios, haciendo campañas de milagros y de sanidades. Pero durante la pandemia, año, 2 años, no se les veían la jeta para nada. ¿O sí? O tal vez yo me equivoco, Pedro. No. Hasta la fecha, muchas congregaciones están allí teniendo sus reuniones, unos cuantos les dan cita para ciertas reuniones y tienen que ir con gel, con bozal, porque yo digo que es un bozal, es un bozal. Me dicen unas clientas, no es un bozal, señor. Sí, sí es un bozal. Por donde tú le veas, por arriba, por abajo, por izquierda, por derecha, de frente, por atrás, es un bozal. Es un bozal. Le pusimos los humanos a los animales, a los perros, a los gatos, les pusimos bozal. Ahora nos pusieron bozal a los humanos. Pero es un bozal. Es un bozal. Y ahí están los disque cristianos que andan por fe, no por vista, eso sí, claro, hermano, porque tienen el don de esto, el don de aquello, el ministerio de allá y el ministerio de acá, porque tienen mucha fe en Dios. ¿Tienes fe? Bien haces. Pero los demonios también creen, ¿y qué? Y tiemblan. Y tiemblan. ¿Tú crees que verdaderamente eres un hijo de Dios? Un día le dije a una disque sierva, que siempre que yo platicaba con ella, me presumía, es que mi hija es salmista, mi hija ha cantado con el artista tal, con el artista cual, hermano, y siempre presumiendo. El día que esto empezó, le dije, hermana, ¿dónde está tu fe? No, hermano, me empezó a alegar, parecía cotorra.
y se defendió con uñas y dientes. Me dio vergüenza escucharla. Y así muchos que se dicen hijos de Dios, muchos que se dicen cristianos, andan como perros apaleados con la cola entre las patas. Ni los mundanos andan así. Sí, es cierto. Ni los mundanos andan así. Oye bien. Pero tienen dones, tienen ministerios. Siempre le digo a la gente, escucha y escucha bien. Y se lo digo tanto a creyentes como a no creyentes. Te vas a morir. Sí, te vas a morir. Así, con esas palabras se los digo. Y les hago así, el gesto, la cara, la gente como diciendo, ¡ay, este señor quiere que me muera! No, 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 no. Sí te vas a morir, les digo. Pero te morirás cuando Dios diga. No cuando el hombre diga. No cuando el hombre suelte un virus, una plaga, cualquier cosa, una pandemia. Te morirás cuando Dios diga que te llegó tu hora. Punto. Así te protejas, así te cuides, así te tapes, así te envuelvas. Gente que anda hasta con 2, 3 bozales encimados. Les digo, oye, nosotros trabajamos herrería. Se usa una mascarilla especial. Los doctores usan una mascarilla especial para su oficio. Los bomberos usan mascarillas especiales. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que un pedazo de papel será suficiente para evitar que un microorganismo entre a tu boca? Por favor, solo usa el sentido común, solo usa la lógica. Solo razona. Un pedacito de papel, de tela, no va a detener un microorganismo, un virus que anda flotando en el aire, un microbio. Es imposible. Es ilógico, es tonto que pienses que con eso ya no te mueres. Hay cristianitos que hasta la fecha tienen miedo de salir de sus casas. Conocí gente y conozco gente que allí en sus casas no salían, y allí en sus casas tapados y protegidos hasta el fanatismo, y allí se murieron de coronavirus. Lo que los mató fue el miedo. Pues es ilógico. Pero ese es el pueblo de Dios que tiene dones, que tiene ministerios, que tiene operaciones. Le pregunto, y yo te pregunto hoy, ¿dónde están esos ministros? ¿Dónde estuvieron durante esta etapa? Escondidos. Ellos fueron los primeros que corrieron como perros apaleados con la cola entre las patas, llenos de miedo. ¿Tú crees que esos son hijos de Dios verdaderamente? ¿Tú crees que si viniera una persecución, por decirlo, como en varios países ya está, que están matando cristianos, Como en Indonesia o China. que están prohibiendo la Biblia, que están prohibiendo hablar de Dios en Israel? En el propio Israel ya están promulgando, ya están por aprobar la ley para penar con cárcel o hasta con muerte, con castigo, a los que hablen de Jesucristo. En Israel. Si eso es en el pueblo de Dios, Casani, pues ¿qué no será en otras naciones? Pero ¿tú te crees hijo de Dios? Ya te quisieran ver el Señor, o ya te pusiera en una angustia, en una tribulación, para de veras demostrarte quién eres. ¿Quién qué? ¿Quién eres? Dices que crees en Dios, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Mire, mejor los demonios tiemblan ante el nombre de Dios que los cristianos. Cuando el maestro llegaba,
y había endemoniados. Él no llegaba como los cristianos de hoy. Él no llegaba con micrófono. ¿O sí llevaba micrófono, Casani? No, no se había inventado. No. No. Pero ya había unas como trompetas, como bocinas. ¿No llevaba una de esas? Sí, no estaba. ¿No lo dice la escritura o sí? No. Él no llegaba con equipo de sonido, como ahora llegan los cristianos, dizque a evangelizar y se atraviesan donde sea, haciendo un escándalo que en vez de edificar, provoca molestia en la gente. No hay entendimiento, no hay sabiduría. Como Dios, como el Señor Jesús hablaba a multitudes, dice, y lo escuchaban. Pero él no llegaba como los predicadores de ahora, tragándose el micrófono, apenas le cabe gritando y haciendo espectáculos en la calle. Eso no es evangelizar. Eso es hacer una variedad, un show, un espectáculo, nada más para llamar la atención. Esos que llaman sketches que hacen engañando a la gente de que están hablando por teléfono y que están hablando con alguien, gritando y fingiendo, porque están fingiendo para engañar a los que están oyendo. ¿Ustedes creen que eso es evangelizar? No, eso es montar un espectáculo para llamar la atención de las personas. Pero es importante que consideres todo esto. ¿Dónde están? ¿Dónde estaban? Ahora sí ya todo el mundo hace campañas de sanidades, campañas proféticas, campañas de evangelismo, dicen. Eso sí, el boleto cuesta ¿cuánto, Casani? ¿Cuánto cuesta el boleto? Lo que les da la gana cobrar. Eso, es una buena cantidad. Lo que les da la gana es una buena cantidad. Pero ahí tienes a las almas siguiendo a esos apóstatas y pagando por ir a escuchar herejías destructoras y por ir a rendir culto a sus ministros. Porque eso es lo que hacen. Rendir culto al salmista, a la sierva, a la predicadora, al predicador, al cantante, al artista cristiano. ¿Ustedes creen que esos son hijos de Dios? Por eso la palabra de Dios, ¿qué tiene que ser? Blasfemada, vituperada, pisoteada, pero no por mis propios hijos. Es decir, no por mis verdaderos hijos. Así que ahí tú decides. Si tú estás vituperando, si tú estás siendo causa de que la palabra de Dios sea blasfemada, vituperada, escarnecida, entonces considera y pregúntate si verdaderamente eres hijo de Dios. Este hombre, este pastor que les dije, lo mataron y mucha gente piensa que se fue con Dios. ¿Ustedes creen que se fue con Dios? No se fue con Dios. Y este otro varón que Dios dijo, oren por él porque mi siervo es. Sí, pero Dios da la oportunidad y pone los recursos para que esa alma vuelva a él. Pero si esa alma se rebela, se resiste, no quiere obedecer, no quiere reconciliarse con Dios, entonces Dios, ¿qué hace? Bueno, refin. Solo retira su aliento. ¿Y qué? Su hálito y deja de ser. ¿Y tú crees que los dones y los ministerios que le dio en vida servirán para detener la mano de Dios? No. No. En su momento tocaré el tema de que si los dones o los ministerios pueden ser quitados. Porque la Escritura nos enseña que el irrevocables son, ¿qué? Los dones y el llamamiento de Dios, irrevocables. O sea, revocar significa que
algo así como que si Dios te los dio, no te los quita. Si Dios te llamó, no te desecha. ¿Sí me estoy explicando? Irrevocables. Irrevocables. Es decir, que Dios lo dijo y Él no se retracta. Viene de revocar. Es decir, ¿de qué? De cambiar. Es como cuando condenan a un delincuente, le dan 50 años. Pero después, ¿qué? Revocan la sentencia. Y ya sea que se la cambien por una menor o por una mayor. Es decir, eso es revocar. Cambiar de decisión. Y dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Sí. Pero ¿desde qué perspectiva? ¿La tuya o la de Dios? Dios no te los quita. Pero tú te los puedes desechar. Tú los desechas. ¿Te das cuenta? Porque recordando que los dones son, ¿qué? Un pedacito. Yo lo llamo así, un pedacito de la presencia de Dios en ti. ¿Qué pasaba con Sansón? Hermano Eliud. Su fuerza estaba ahí en el cabello. El Espíritu del Señor, dice, Descendía sobre él. y después, ¿qué? Se retiraba. Se retiraba. ¿Qué pasó con ¿Quién más sucedió eso? Sobre Saúl. ¿Sobre Saúl? No, sobre... No, también sobre Saúl. La borra, ¿cómo se llama? Porque Saúl profetizaba. Ah, sí. ¿De quién me decías? La Balaam. De Balaam. ¿Qué pasaba con Balaam? Sí, Un también. un profeta pagano. Pero tenía llamado de Dios. Tenía llamado de Dios. Y era pagano. Era siervo de Balac, el rey Balac, enemigo de Israel. Pero Dios puso en esa nación a Balaam como profeta. Pero él se vendió al pecado, como muchos disque profetas hoy están vendidos al pecado, con sus profecías falsas. Pero dice que el Espíritu de Yahweh venía y hablaba, y dice que Balaam tomaba su parábola y hablaba. Y después que el Espíritu del Señor lo soltaba. ¡Ay, Dios! ¿No eres uno de esos? Que de pronto cuando a Dios le conviene sus intereses, conviene a sus intereses, te toma y te usa, pero después ¿qué? ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo aquí? Porque tú me puedes decir, es que Dios usa a ese hombre. Sí. Pero ¿bajo qué situaciones, bajo qué circunstancias, bajo qué condiciones? ¿Recuerdan que en la casa del Señor hay vasos de honra y vasos de deshonra? Y a ambos, ¿Dios qué, Casani? Dios los usa. ¿Tú crees que porque están en un altar son santos, santos, santos? No. A veces los que están en el altar son peores. Tú no sabes las veces que Dios nos ha reprendido a nosotros. Pero sabes, es muy diferente cuando estás luchando la buena batalla de la fe, a cuando eres un sinvergüenza que estás haciendo y deshaciendo y lucrando y usando el altar para tus fines y tus propósitos. Es muy importante. Dijimos entonces, la pregunta 2 fue que, ¿quién da los dones, los ministerios y las operaciones? La pregunta 3 dice que ¿para qué fueron dados? Dijimos, entonces, Efesios 4 del 11 al 13 y 1 Corintios 14, 12 nos enseña que fueron dados para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Más a todos los que, ¿qué? Le recibieron. A los que creen en su nombre,
les dio derecho, potestad, autoridad de ser llamados, ¿qué hermano? Hijos de Dios. No cristianos, no evangélicos. Siempre que le digo a la gente, a las almas, les decimos, a ver, no me salgas con tu religión. Nosotros sí les hablamos así crudo, directo. Porque ya no estamos en los tiempos de que porque la gente se ofenda y se pierdan por nuestra culpa. Hay gente que sí necesita que le hables con amor, sí, pero también con autoridad. Amor sin disciplina destruye. Disciplina sin amor destruye. A ver, y no me salgas, luego a las señoras son las que más llegan ahí. No me salgas, mujer, con que tienes tu religión. Solo quiero hacerte una pregunta. Cuando estés ante la presencia de Dios, porque tendrás que estar un día ante la presencia de Dios, ¿cierto? No, sí, cierto, Señor, eso sí. Dije, ¿crees que Dios te preguntará, hijita, qué religión tenías allá en la tierra? Pedro, ¿qué religión tenías en la tierra? Elliot, ¿qué religión tenías en la tierra? ¿Tú crees que Dios te preguntará eso? No. Serás juzgada, serás juzgado por las cosas que están escritas en sus libros. Punto. ¿No? Y se quedan así. No, sí es cierto, ¿verdad, Señor? Ahora yo te pregunto, ¿tiene que ver con religiones? No, Señor, no, para nada. Exacto. Esto, los dones, los ministerios, operaciones, etcétera, fueron dados para, ¿de qué? Perfeccionar a los santos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho, potestad, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Fueron dados para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Dónde dice la Escritura que hay pentecostales, que hay católicos? ¿Dónde dice Pedro? ¿Dónde dice que hay adventistas, metodistas, los del séptimo día, bautistas, presbiterianos, mormones, testigos de Jehová? ¿Sabe cuántas sectas y religiones hay en el mundo? Hay más de 6,000. Ahora te pregunto, ¿todas ellas dicen tener la verdad? La pregunta es, ¿dónde dice la Escritura el nombre de alguna denominación? ¿Pentecostales? Pero tú eres pentecostal, Pedro, tú crees en los dones. Pero dice la Biblia que hay pentecostales. Eso de pentecostales suena medio feo, ¿no? Pentecostales, aquí costales le llamamos un bulto. Ya no soy pentecostal. Por eso, ¿sí me explico? ¿Estoy explicando el punto o no, hermano Elliot? Lo estoy explicando. ¿Dónde dice que habemos pentecosteses? O pentecostales, ¿dónde dice que habemos presbiterianos? ¿Dónde dice que hay metodistas? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Lo que sí dice es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Los dones y los ministerios fueron dados para edificar el cuerpo de Cristo. Él es la piedra angular. Y Él es la cabeza del ángulo. Él es la piedra reprobada. Sobre esta roca le dijo a Pedro, edificaré mi iglesia. Pero no se refirió a Pedro. Se refirió a la declaración que Pedro había dicho cuando Jesús preguntó, el amado, ¿quiénes dicen los demás que soy? Unos dijeron una cosa, otros dijeron otra, hasta que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y inmediatamente el Señor le dijo, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló mi Padre. Y de cierto te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia.
sobre esa verdad, sobre esa declaración de fe que Pedro acababa de decir, no de Pedro. Sí, no. Por eso le dijo, te lo reveló mi Padre. Y la iglesia del Señor está fundamentada sobre la declaración de fe que Pedro hizo, que Dios le reveló a Pedro. ¿Escuchas? Es la declaración de fe que hacemos todos los que hemos conocido la palabra cuando decimos, Señor, tú eres mi Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente, eres el único que puede perdonarme de mis pecados. Es sobre esa declaración de fe. Eres quien vino a morir por mí Sí. para que yo pudiera hacer Sí. algo. Es eso. Él es que Pedro significa piedra, no te equivoques. Una cosa es el Petros y otra cosa es la Petra. Una cosa significa roca, piedra grande, y otra cosa significa ¿qué? Piedra, piedrita. Había distintivos en el lenguaje, diminutivos. Pero pues quieren seguir alegando, pues aleguen. Pero Jesús es la piedra, es la roca que desecharon los edificadores. Él es la piedra ¿qué? Del ángulo, Él es la base, el cimiento, pero Él es la cabeza del ángulo, la que corona la construcción. Los dones, los ministerios fueron dados para edificar el cuerpo, el edificio de Jesús, de Cristo. Por eso dijo, soy el alfa y el omega. No fue dado para que te enriquezcas sin vergüenza, ratero, muerto de hambre, parásito del evangelio. No fueron dados para eso. No fueron dados para eso, escucha. Fueron dados para llegar a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios si no es a través de sus dones, de sus ministerios? Revelación, ciencia, sabiduría, palabra de sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos. Pero es que ahora hay muchos mercenarios de la palabra, hermano. La mayoría, hermano, desgraciadamente. Sí, hermano. Mientras el pueblo siga viviendo bajo ese mito de que el pastor es el mero mero, y ya explicamos hace tiempo, ¿verdad? Que el pastor o el obispado es uno de los 5. Es como cuando esos hombres, esa pareja, matrimonio que llegaba ahí con nosotros y que oraban por la gente y ellos, el Espíritu Santo les daba el don de lenguas. Y sí, caían al piso y empezaban a hablar en lenguas y a profetizar. Ese hombre tenía ese ministerio, Dios se lo dio. Pero el hombre creía que si tú no tienes el don de lenguas, entonces el Espíritu Santo no está en ti. Él creía que el don de lenguas es el bautismo del Espíritu Santo, y no lo es. El don de lenguas no es el bautismo del Espíritu Santo, eso es mentira. El bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo te llena, te inunda, te rebosa. La palabra bautismo significa ¿qué? Sumergir. Sumergir. Y el don de lenguas solamente es eso, un don. Es decir, el Espíritu Santo le da ese don, esa capacidad, esa gracia, ese carisma a la persona de empezar a hablar en otras lenguas. Escucha. Es una operación. Sí, pero no es el bautismo como tal. Y tocaremos ese tema, hermanos, los diferentes tipos de bautismos. Hay algo que el Señor Jesús llamó el bautismo en fuego. Y todo esto tiene su explicación desde el punto de vista que si tú entiendes lo que significa traducir la palabra bautismo, hermano Elliot, que significa ¿qué? Sumergir.
hundir. Hay que bautismo en el Espíritu Santo, hay bautismo en agua, hay bautismo en fuego. Y cuando habla de fuego se refiere a ¿qué? A pruebas. Y el Señor lo dijo. ¿Sabías eso, Casari? Sí. Es ilógico que las personas, a pesar del tiempo y de que tienen dones y ministerios, todavía sigan diciendo que cuando una persona recibe las lenguas es porque fue bautizada en el Espíritu Santo. Eso no es cierto. A mí este hombre me corrió, su esposa me corrieron del ministerio. Porque yo no oraba en lenguas, yo no hablaba en lenguas, pero yo enseñaba, predicaba, evangelizaba, etcétera, 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 etcétera. Hacía muchas cosas que Dios me movía. ¿Sabes por qué lo argumentan, hermano? Por lo que pasó el día de Pentecostés. Pero es que... De ahí lo sacaron. Sí. Pero no es así. No es así. Y un hombre que ya partió, los puso, lo barrió, lo adornó, lo trapeó a ese hombre por lo que había hecho, cuando se enteró lo que hizo conmigo, y fue y lo puso parejo. Y esa pareja jamás me volvió a hablar, hermano. Se ofendieron. Claro. Se ofendieron. Entonces, sin embargo, a mí me quedó eso por años. Y fue una pregunta que le hice a Dios hasta que Dios me dijo, es que las lenguas no son el don, son uno de los 9 dones. Uno, no es el don, es uno de los 9 dones. Igual en el gobierno, el pastorado o el obispado no es el ministerio, es uno de los 5 ministerios. Es uno de ellos. Escucha. Y cuando Dios puso ministerios fue para edificar, ¿qué? El cuerpo de Cristo, para llegar a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, para ser perfectos y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso fueron dados los dones. Fueron dados para la iglesia, para el pueblo. No fueron dados para una bola de sinvergüenzas, parásitos, vividores, que están viviendo de esto. Mercenarios de la fe. Comerciantes de la fe. Que si los invitan tienen una tarifa. Dependiendo, aquí llamamos en México, según el tamaño del sapo, es la pedrada. Hay lugares donde los sapos, ¿sabes qué es un sapo? Los matan a pedradas. Y dependiendo del tamaño del sapo, que hay unos zapotes así por acá, tremendos, o hay unos chiquititos, es que el tamaño de la piedra. Bueno, dependiendo de la calidad, de la fama del artista, del cantante, del salmista, de la salmista, del ungido. Ya ves que hay muchos levitas, de la ungida. Y las levitas que cobran sí, una tarifa muy... es el tamaño de ¿qué? Del boletote. Y ahí están los tontos, los ingenuos, los incautos pagando un boleto porque les están vendiendo el evangelio, les están vendiendo la palabra de Dios. O sea, son shows comerciales. ¿Tú crees que esos son hijos de Dios? Aunque sea tu pastor, tu pastora, tu ídolo. Aunque ahorita muchos de ustedes están gruñendo y crujiendo los dientes como los fariseos. Crujiendo los dientes como cuando Esteban, que dice que los que lo escuchaban, ¿qué? Crujían. Hay muchos que crujen los dientes cuando escuchan la palabra de Dios. Y estoy diciendo la palabra de Dios, no la palabra de un mercenario o de una mercenaria de la fe. Esto es terrible, pero así tiene que ser. Tiene que haber mercenarios de la fe y tiene que haber tontos, ingenuos, incautos como tú para que la palabra de Dios se cumpla. Porque entonces, ¿cómo se cumplirá su palabra? Hablando de rechinar los dientes, ¿cómo dice ese versículo? Dice, el agua de fuego y azufre donde nada más oirán crujir y rechinar. Rechinadero y crujido de dientes. Los dones, los ministerios fueron dados para no ser engañados
y para seguir la verdad de Dios, ¿en qué? En amor. Si no tienes, sí tienes discernimiento. Eso de decir que es que no tiene discernimiento, creo que es un error nuestro decir que no tienen discernimiento, porque sí lo tienen. Todos tenemos una medida de fe, porque Dios no da el Espíritu por medida. Todos tenemos, si tú tienes el Espíritu Santo, debes tener en mayor o en menor medida uno o más de sus dones. Claro. Porque si no tienes un don, un ministerio, un talento, es porque no tienes al Espíritu Santo en ti. Más manifestación. Definitivamente, si yo usando tu lógica, te lo estoy diciendo. Si dices que tienes al Espíritu Santo, pero no disciernes, significa que no tienes al Espíritu Santo. ¿Cómo puedes conocer a Dios? ¿Cómo puedes decir que estás en la verdad si no disciernes? Es imposible. Es imposible. Por eso hay tantos seguidores de estos herejes, porque no disciernen. Y no disciernen, ¿por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Así tajante. Aunque se reúnan, aunque prediquen, aunque hagan esto y lo otro, no tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con ellos. ¿Pero qué? No está en ellos. ¿Sabes qué pasa? Que muchos de ellos tienen una conversión emocional, no espiritual. Es lo que hemos dicho aquí muchas veces en la iglesia, en el pueblo. Hay dos tipos de personas, los que están por inducción y los que están por qué? Por convicción. Así, tajante. Por eso aseguramos que millones y millones de almas hoy que creen que son salvos van directos a la perdición. Van directos a la perdición. Los dones y los ministerios fueron dados para no ser engañados y para seguir la verdad en amor. Y como les dije, para seguir a Cristo. Como Pablo, ¿recuerdan lo que mencionamos? Que Pablo necesitó dones especiales, por decirlo así, para poder servir, para poder seguir y servir a Cristo. ¿Qué dice la canción? Dice, y me deleito en cada sonido. A ver. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar en tu iglesia alabándote. Gracias, Señor, porque una vez más por tu palabra puedo escucharte. Y me deleito en cada sonido, en cada frase de tu lindo espíritu. Gracias, Señor, porque estás conmigo. Eliges las almas que deben seguirte. Gracias, Señor, porque puedo servirte. Gracias, Señor, porque me escogiste. Gracias, Señor, porque tocas las fibras más íntimas de mi alma, las transformas en zonas sensibles, corazones de piedra, tú los vuelves en carne. Cuando habla de carne no se refiere a lo que hemos enseñado aquí muchas veces, se refiere a que los hace ¿qué? Sensibles. Humildes. Mi mano hizo todas estas cosas, dice, como el corazón que y así todas estas cosas fueron. Pero dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y como él dijo, muchos de mis hijos no creerán esta palabra, pero muchos que no son mis hijos creerán esta palabra. Que es palabra dura, no es dura, solo es su palabra. A veces la catalogamos en que palabra de amor y palabra de exhortación, que palabra dura y que palabra suave, pero la palabra es la palabra. Es palabra dura para los necios. Exacto, para los que insisten y se aferran a sus pecados. Así es, que no quieren dejarlos. Pero es medicina para los huesos enfermos, ¿no? Amén. Es medicina. Dios dice, así como te aferras a tus pecados, aférrate a mí.
Aférrate a mí. Así como eres aferrado a tus pecados, aférrate a Él. Dios nos regaló algo que se llama pasión, pero la pasión la debemos usar para apasionarnos por Él. Apasionate por Cristo. Claro. Sencillo. ¿Apasionate por quién? Por Cristo. No te apasiones por tu pastor, por tu pastorcita, porque esa persona te está llevando a la perdición. Desde el momento en que tú pusiste tus ojos en esa persona, en una persona, en ese momento dejaste de mirar a Cristo, dejaste de seguir a Cristo y tú vas directo a la perdición. Sí, digo el hombre. ¿Sí? Hermano Elliot, por favor. Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias, Señor, por tu gracia inefable, por tu grandeza. Hoy, como todas las cosas, Señor eterno, te damos gracias por tu alabanza, por la adoración, Señor, por tu palabra que es vida, es eficaz, es ungüento, Señor eterno, es medicina, es pomada, es agua viva, mi Señor. Gracias porque podemos recibir de ti siempre, bendito Padre, para exhortarnos, para alentarnos, para enseñarnos, para instruirnos, Señor. Todo se conjunta, mi Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria, poderoso Rey. Amén. La paz del Altísimo sobreabunde en tu vida. Y recuerda, escudriña la Escritura porque a ti te parece que en ellas está la vida eterna y ellas testifican de él. Paz.